Muy buenas a todos, ¿cómo están una vez más? Hoy voy a compartirles a todos los trabajos de las ligustrinas, ¿sí? Es una planta que yo insisto mucho para que arranquen con el mundo del bonsái y que nadie muera en el intento, por decirlo, ¿no? Que nadie se frustre, que nadie se sienta mal porque la planta se le murió, porque le agarró una plaga, etcétera, ¿sí? Como verán, todas estas son ligustrinas, ¿sí? Tengo diferentes estilos, podemos hacer cualquier estilo de esta planta, ¿sí? Sea un moyogi, sea un tipo literati o algo más tirando a un diseño de junípero, ¿sí? Con el peso hacia un lado, puedo hacer una cascada, un moyogi también. Hay mucho para hacer con estas especies, ¿sí? Ustedes imagínense que, por ejemplo, todas estas plantas que yo tengo acá, ¿sí? Sí, que esta ya la conocen, hay muchas plantas que ya las conocen, ¿no? Esta también, esta tiene un hermoso nevari, sí, que se está formando. Todas estas plantas tienen conmigo desde que las empecé a trabajar, desde que eran unos plantines y aproximadamente 2 años y medio. Y en 2 años y medio poder lograr esto creo que es fabuloso. Entonces si ustedes lo pueden lograr, van a estar más que satisfechos, ¿sí? Eso es lo que yo pienso. Yo estoy muy satisfecho con los logros con estas plantas y seguir evolucionándola, ¿no? Que sigan creciendo, que sigan tomando carácter el tronco, que sigan ramificando. Es una planta que se comporta quizás distinta a todas las otras especies de árboles, ¿sí? Al ser un arbusto. He visto árboles de esta especie también, ¿eh? Árboles de 2 metros, 3 metros de alto, ¿sí? Con una floración muy blanca, porque es de tirar flores muy blancas, lógicamente, no hay que pinzarla tanto y dejarla que sea ella misma para que dé una floración blanca, ¿no? Son unas flores muy chiquititas blancas y muy perfumadas también. ¿Qué más les puedo decir? Todas estas especies las arranqué desde plantines, plantones, ¿sí? Como quieran llamarle, y fui diseñándola, fui armándola, y la diferencia, una de las tantas diferencias que tiene con otras especies es que no se deja un descanso de la planta como para que se ponga vigorosa y fuerte, ¿no? Esta especie es como que mientras más la podás, más ramifica, más florece, más se pone espléndida, menos seca hojas. Sí, he escuchado por ahí que dicen que el problema que tiene es que amarillea mucho la hoja. No ha pasado en este caso, ¿sí? Dándole los abonos, poniéndole el hierro que necesita. El riego es fundamental, es una planta que demanda mucha agua, mucho riego, ¿no? Y bueno, estas son algunas de las plantas que tengo y como arranqué todo, ¿sí? Arranqué desde esto, ¿sí? Está lleno de raíces abajo. Arranqué desde esto, ¿sí? ¿Que esto qué es? Una plantita de qué? De vivero. Entonces de acá arranco yo a formar un arbolito de esto. Esta planta, por ejemplo, en particular, vamos a dejar esto por acá. Esta, justamente esta, ¿sí? Que es una de las que más evolucionó. Era un tronquito como este, ¿sí? Hace 2 años, ¿sí? Así. Y este carácter tomó, ya tiene una corteza linda, es finito como el dedo, pero yo lo estoy notando que año tras año va engordando el tronquito, va poniéndose más con vigor y más con carácter, ¿sí? Está muy compacto ya el verde, tiene su ramificación, está bien, ¿sí? Está bien establecida, ¿sí? La planta. Esto está lleno de raíces, le podría sacar el sustrato, pero están sus raíces por abajo. Este año no la trasplanté, tendría que haberlo hecho, no lo hice, la dejé un año más, ahora sí que la primavera que viene o mismo en otoño lo podría hacer. Y arrancar con esto. Esto era eso, ¿sí? De esto yo convertí en esto. ¿En cuánto? En 2 años y medio aproximadamente, 2 años. ¿Por qué algo tan rápido? Porque es una planta que crece rapidísimo, ¿sí? Quizás es media lenta en el sentido de engordar su tronco, pero crece muy rápido, ¿sí? Acá tenemos otro caso. Esto es un estilo cascada también, ¿ven? Que es lo que siempre digo, que no salga el palo hacia arriba, que lo hablé en el tema de diseño, que no salga el palo hacia arriba y luego hacer una curva así y que caiga, sino que darle un movimiento, darle una forma como que si la planta estuvo con una piedra acá, que caiga la cascada hacia abajo, ¿sí? No que haga un palo correcto y que doble como un mango de paraguas. Bueno, más allá de eso, esta es una plantita igual que la que mostré recién, de vivero, y está teniendo su carácter, su corteza, tiene unas marquitas de alambre, que a veces las marcas de alambre en esta especie la favorecen, ¿sí? Luego hacemos cruzado al revés y la corteza va generando una característica muy añeja, ¿sí?
Esta planta, ¿sí? Creo que fue una de las primeras que tuve de ligustrina. Y esta planta tenía unas heridas terribles en la corteza, que hasta el día de hoy se aprecian apenas las marcas, ¿sí? Pero eran muy marcadas, ¿sí? Cuando uno recién arranca y deja el alambre, tenía muy clavadas las heridas. Y a medida que fue haciendo corteza la planta, a ver si lo puedo mostrar, fueron desapareciendo. ¿Con qué? Con el crecimiento, ¿sí? El carácter que está teniendo era un tronquito muy liso, muy liso, juvenil por decirlo, pero al estar tanto tiempo, ¿sí? En una maceta muy pequeña y tenerla ahí y pinzado y más la exposición al sol y le da la lluvia y le da el viento y todo, empieza a hacer esa corteza en una planta joven, ¿sí? Que a veces lo importante es eso, no cuántos años tenga la planta, sino cuántos años aparenta tener la planta. Y nosotros lo vamos a lograr con esto, ¿sí? Con las inclemencias, con la maceta chica, ¿sí? Cuando estamos en etapa de desarrollo. Maceta chica yo me refiero a esta especie, ¿sí? Hay otra especie que necesitamos cultivarla en una maceta grande para que desarrollen y engorden, ¿sí? Que eso lo vamos a hablar en otro tema quizás. Pero si necesitamos una especie, por ejemplo, yo quiero esta, ¿no? Esta especie que es más finita que mi dedo el tronquito, pero voy a hacer algo chiquitito. Ustedes ven que el tamaño que tiene es algo chiquitito, pero yo necesito que este tronquito me genere corteza, genere carácter, genere una vista de un árbol añejo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mantenerlo acá, dejarlo con el sol, dejarlo que le dé la lluvia, el riego, el agua, todo. Y a medida que empieza a pasar el tiempo, esta corteza deja de ser esa planta lisa, ¿sí? Como es un plantín, que si nosotros esto, por ejemplo, dejamos que se desarrolle y siga creciendo, todo esto empieza a alisarse en vez de a hacerse añejo. En cambio, cuando cortamos y podamos, y el árbol se empieza a engordar y a ensanchar y se mantiene en una maceta por muchos años, la corteza empieza a generar algo de carácter. Si nosotros dejamos que las ramas tiren largas, no vamos a conseguir eso, ¿sí? No, lo único que vamos a hacer es un tronco cilíndrico liso. Pero en esta especie yo puedo recomendar que lo dejen en una maceta chiquitita así por años y que crezca. Y después cortarla, podarla, ir armándola, que va a crecer muy rápido. Eso por un lado. Tengo otra plantita, ¿sí? Por acá, que la tenía que haber trabajado hace rato. Voy a hacerme un poquito de lugar. Voy a correr todo esto un poquito más para allá y me voy a hacer lugar. La verdad que las ligustrinas son geniales. Tengo esta. Esta no se ve de soleirola que tiene. Y le tendría que sacar bastante, pero voy a sacar mucho sustrato. Así que lo que voy a hacer es cortar un poquito, como para que se vea algo de todo esto, ¿no? La soleirola, acuérdense que es una planta tapizante que le va muy bien la sombra. Le cae muy mal el sol. Donde le da el sol se seca, ¿sí? Pero al darle nuevamente la sombra empieza a crecer nuevamente. Es una planta que es recomendable para bonsai porque no consume su sustrato ni su nutriente, perdón, de la planta del bonsai. No compite con el bonsai. En cambio por ahí los trebolitos y eso sí, eso ya compiten. Las raíces que hace la soleirola son todas superficiales, no es que busca el fondo del sustrato de la maceta como para ganar y competir con el bonsai o con el árbol o la planta que tengamos dentro, ¿sí? Entonces, por eso es recomendable tanto esto como el musgo, ¿sí? Son dos tapizantes que no compiten con la planta. Bien, cortando un poquito más o menos. Ahí. ¿Qué tengo acá? Acá tengo un plantín, ¿sí? Que estuvo alambrado en su momento, se le dio un poquito de forma, está muy blandito, tiene algunos alambres y lo he dejado estar. Yo que quería hacer un estilo literati, algo medio recto que tenga una caída. Cuando nosotros hablamos de estilos y diseños, ¿sí? Que tendría que tocar un tema eso en el canal, estilos y diseños. Nosotros podríamos hacer con esta especie cualquier estilo y cualquier diseño de bonsai, ¿sí? Hablando de diseño, ¿sí? Sea un literati, sea un moyogi, sea una cascada, sea un vertical informal, en fin, cualquier estilo, ¿sí? Hasta mismo podemos, si queremos, si tenemos ganas e imaginación, podemos hacer un canuti con esta planta, ¿sí? Porque va a crecer mucho y podemos armar sus copitas y va a quedar algo muy lindo.
Acá en Argentina no tenemos esas especies de juníperos gigantes todas retorcidas y con esos yalis espectaculares. Aquí no hay mucho de eso. Hay que estar rebuscándosela con las plantas que tenemos más autóctonas, ¿sí? Sería genial tenerlas. Y si no, las tenemos que hacer nosotros desde chiquito y retorciéndolo y dejando que crezcan, pero pasaría muchos años. Bueno, como ven, Crise evoluciona mucho, ¿sí? Tiene unos alambres puestos que se los voy a dejar. Solamente la voy a podar. ¿Cuándo puedo podar esta planta? Esta planta la puedo podar casi en todo momento, ¿sí? El pinzado y las podas es casi en todo momento y si la mantenemos ahí es mejor para la planta. Si yo dejo esto largo y yo voy a cortar ahora, por ejemplo, acá, ¿no? Lo único que voy a lograr es que me quede un toconcito grande. Cuando decimos que esta planta la dejamos vigorizar, si yo esta la dejara vigorizar y dejo todas estas ramas así, por ejemplo, quedarían así, más, y saldrían ramitas por todos lados. Al momento de yo retroceder la brotación, está bien, la planta va a retroceder la brotación, pero me van a quedar todos esos toconcitos de madera por todos lados, ¿sí? Que no estaría bueno, porque sería un calibre muy grueso ya, ¿sí? Cuando esto se estira, el calibre de esa ramita tiene 2-3 milímetros y en una especie muy chiquitita, 2-3 milímetros de un toconcito que quedaría muy feo. Entonces, esta especie yo recomiendo que simplemente cuando ya está saliéndose de su forma o más, empezar a podarla y a retrocederlo, como en este caso. Acá yo tengo, por ejemplo, esta ramita que salió, no sé si se aprecia, a ver. Si se aprecia, vamos a acercarlo un poquitito más y lo voy a separar de este para que no se mezcle en el fondo. Ahí estamos, sí. Bueno, acá tenemos una bola, ¿sí? Una bola que fue creciendo, se desarrolló un poquito y quedó ahí. Tenemos esta rama que les decía que me está saliendo por debajo de esta curvita y la voy a sacar. Yo lo que hice fue una ramita larga, hacerle un doblez. Este doblez a veces se puede hacer cuando está muy tierna la rama, o a veces hay que ir doblándolo y cada 2, 3, 4 días ir repasándolo y apretándolo un poquito hasta que no se quiebre, y hasta que ya logramos la curva que queremos, ¿sí? Pero ir de a poquito, ¿sí? 2, 3 días, una semana, lo doblo otro poquito más, otra semana, lo doblo otro poquito más y así hasta cuando ya queremos que quede lo dejamos. Acá tengo brotes que están saliendo, como les digo, ven que brota de todos lados, eso no tiene ningún problema. Pero como yo quiero el tronco liso en este diseño, voy a sacar todos estos brotecitos que están saliendo de laterales, ¿sí? Esto es algo que yo quería hacer más literati, quería alguna rama con un suave movimiento, que en la punta quiebre y luego caiga, ¿sí? Es un diseño medio extravagante, por decirlo. Pero bueno, acá lo que vamos a hacer es hacer una poda. ¿Por qué le voy a hacer una poda a esto? Porque le va a venir bien a la planta y va a tirar más ramificación y más hojas, ¿sí? Eso le viene genial, a esta especie le viene bárbaro. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a darle una formación. Son simplemente con poda, porque ya está alambrada la planta, ¿sí? Vamos a solamente darle la forma que nosotros queremos. ¿Cuál es la forma que nosotros queremos? Es que tenga una copita, que tenga otra en el medio y arriba hacer un ápice o copita redondita, ¿sí? Eso es lo que queremos hacer con esto, o al menos lo que yo quiero hacer. Entonces, simplemente vamos a pinzar un poquito, vamos a recortar, ¿sí? Vamos a recortar esta planta quizás como si fuese un seto cuando ya la tenemos bastante formadita, ¿sí? Pero vamos a darle el espacio para que brote donde nosotros queremos. Vamos a ir a la parte interna y las hojas o ramitas que no queremos las vamos a ir quitando, ¿sí? Para dejar esos espacios entre copa y copa o rama y rama, como quieran llamarle, ¿sí? Hay que ir acomodando. Si tiene algún alambre ya lo acomodamos, ¿sí? Y dejando esos pisitos que queden. Acá yo no necesito entre medio ramitas, así que voy a ir sacando. Y simplemente haciendo esto ya voy formando una especie de arbolito, ¿sí? Un diseño literati. Hay veces que decimos, bueno, este árbol un diseño así no le queda bien. Pero creo que va más en el tema de imaginación nuestra, ¿sí? O de cada uno. Con un árbol pueden hacer el diseño que quieran siempre y cuando tenga lógica y quede bien después a la vista. Más que nada que lo van a ver ustedes y va a ser agradable para ustedes.
Bueno, creo que por ahí está. Esa poda que le hice, ya con eso tenemos formado ahí una especie de arbolito literati, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Con qué hice esto? Esto es sencillo. Arranqué con algo así. Lo vuelvo a repetir. Con algo así. Simplemente es eliminar todo lo de abajo. Usar la rama más joven que tenga, en este caso. Bajar esta. Alambrarla y dejarla con un movimiento. Alambrar esta y dejarla con otro movimiento. Podar las puntas y dejarla, ¿sí? En 2 meses esta planta va a estar de vuelta toda brotada. Empiezo a seleccionar y a podar. En 2 meses más, lo mismo. En invierno se va a parar un poco, en primavera va a explotar y en verano crece a full. Entonces ahí empiezo a jugar, a armar, a formar las nubecitas, a formar el ápice, la copita y en fin. Si quiero hacer un moyogi, simplemente le pongo un alambre toda la vuelta y lo voy a retorcer, ¿sí? ¿Cómo lo voy a retorcer? Pues con el sentido de que queden las ramitas para afuera y demás. Esto lo voy a hacer en un video que va a ser muy interesante. Por ejemplo, arrancar con esto desde nada. Bueno, eso tenemos por ahí. Luego tengo los plantines chiquititos que ya tienen su alambrado. De esto tengo muchísimos, ¿sí? Que estoy preparando. Ya están alambrados. Que ya hice lo mismo, ¿sí? Nada más que esto es un estilo más moyogi o algo más retorcido, son estilos más juniper. Entonces, ¿qué hacemos acá? Exactamente lo mismo, ¿sí? Esto es a base de poda. Una vez que tenemos alambrado y tenemos ramas, primera rama, segunda, tercera, por eso yo siempre les recalco que las directrices básicas son esenciales como para empezar el diseño. Una vez que ya tenemos en la cabeza las directrices básicas, ¿sí? De decir, bueno, yo necesito que el árbol salga de derecha a izquierda y que tenga su primera rama baja, entre la primera y segunda rama que haya una separación y luego el conjunto del árbol. Siempre tengo que tener espaldas para darle una profundidad. Entonces, una vez que aprendemos o tenemos en la cabeza muy marcado ese estilo de directrices, todo es mucho más fácil. Siempre va a ser mucho más fácil y pueden hacer algo quizás naturalista o algo más retorcido. Esto es algo medio retorcido, algo medio loco, ¿sí? Pero que si yo a esto le dejo formar una copita grande acá, otra acá, y me armo una copa redondeada acá arriba con sus espaldas, otra copita más, y dejo que el tronquito empiece a ponerse añejo y gordo, yo voy a sacar arbolitos muy lindos de acá, ¿sí? Yo lo sé que lo voy a hacer porque lo hice con esto y a mí me agradan, ¿sí? Entonces esto me va a agradar a mí. Y simplemente ahora con una podita la planta se va a poner mucho mejor. Y va a empezar a estimular otra brotación y a generar más ramitas y a ponerse más añejo. Eliminar las ramas sí que no nos sirven. No dejar ramas en cualquier lado porque nos va a formar bultos. Un abultamiento no es bueno. ¿Se entiende? Entonces ahí ya vamos generando. Acá es verdad que el tronco sale muy recto, pero yo podría en el próximo plantado pasarlo así y levantar esta un poquito y ya me quedaría algo más saliendo hacia un lado. Entonces, haciendo este trabajito apenas, cortando las hojitas, ¿sí? Dejando los brotecitos. Es una podita, ¿sí? Que hay que hacerle. Vean cómo va cambiando ya el estilo de un arbolito. Lo mismo vamos a hacer con este, ¿sí? Este quizás es muy recto esto, pero va a quedar algo muy bien. Tenemos hojas que salen hacia adentro, a ver si se aprecian. Quiero ver. Tenemos acá. Esta rama sale en un ángulo interno, digamos, ¿no? En una axila de una rama interna. Y no nos sirve, entonces esas hay que eliminarlas. Luego, tenemos esta rama que está muy larga y esta que sale muy de frente. Cuando tenemos ramas que salen muy de frente, quizás es conveniente cortarla en un principio y si no alambrarla, pero cortándola creo que va a andar bien. Después tenemos ramitas. Cuando tenemos ramitas que ya salen de la curva, ¿sí? Que salen del borde de la curva, como en este caso, acá vamos a sacar una hoja para ver si lo pueden ver, porque a veces no pueden ver lo que yo realmente estoy viendo y ahí es donde se complica. A ver. Acá tenemos, por ejemplo, esta ramita que está acá. Ven que hay una curva, llega al borde, al final de la curva y luego se va hacia aquel lado. Bueno, justo acá tengo esta rama que está saliendo. Y esta rama me viene genial para hacer otra copita más adelante acá. Esta rama
está saliendo en el borde de la curva, esta se está viniendo para adelante, o sea que la puedo dejar, pero en un futuro alambrarla hacia un lateral un poquitito más. Lo que este árbol no tiene, por ejemplo, son espaldas, ¿sí? Que vamos a esperar que salgan, porque un brote va a salir de por acá, y si no, con esta de acá arriba podemos llegar a bajarla también. O sea que tenemos que ir ideándonos y teniendo las ramas que necesitamos siempre. Esta rama quizás ahora está muy larga, así que la vamos a cortar, vamos a podar todo un poquito, ¿sí? Y ya le vamos a ir dando esa forma que realmente queremos, ¿sí? Sacando toda la ramificación o brotes nuevos que estén saliendo que no nos sirvan, que estén en lugares que no tienen que estar y demás. Y así de esta forma ya vamos logrando lo que serían los futuros arbolitos, ¿sí? ¿Con qué? Con libustrina. Entonces, con esta planta no van a regar con qué, con las plagas. Lo único que puede andar rondando por ahí son algunas pequeñas moscas blancas. Sí hay que tener cuidado, como en todas, que no las agarren las hormigas, porque donde las agarran las hormigas se la devoran al toque. Yo no tuve ese problema, siempre estoy ahí atento a eso, pero las hormigas negras son terribles en esta especie. Después, algún hongo, cosas así, si tenés alguna hojita que esté con algunos puntitos negros, que tiene algún honguito o algo, se sacan y no hay ningún problema. Si la planta está sana, es muy resistente a cualquier bacteria, cualquier hongo, cualquier plaga, ¿sí? Las moscas blancas son a la orden del día, que andan en todos los arbolitos. Si uno las sacude, por ahí aparecen algunas, pero no es más que eso, no pasa más nada. Así que eso era todo. Quería compartirles, ver cómo se puede formar un arbolito muy fácil, en poco tiempo, con plantas muy jóvenes, ¿sí? Eso es importante, con plantas muy jóvenes. Y si alguien tiene la posibilidad de capturar un tronco que les guste, de esos gordos, grandotes, y hacer un árbol, va a tener la misma satisfacción que estos, y encima ya va a tener un árbol o un bonsái muchísimo más grande. Yo soy muy fanático de estas cosas chiquititas, y por eso trato de mostrar más o menos lo que se puede hacer con estas libustrinas. Es una planta que la recomiendo, pero 100, 200, 300%, y ustedes ven por qué la recomiendo. A otra especie, el olmo chino, que es una planta muy similar por el tamaño de la hoja, por ejemplo, no le puedo estar pinzando 5, 6 veces o 7 veces o más, hasta 10 veces en una temporada. El olmo chino, por ejemplo, se desfolia a mediados de primavera y después no se toca más hasta el invierno. Esta planta no, esta planta se puede desfoliar, se puede pinzar más de 10 veces. Se puede trabajar, se puede alambrar, se puede hacer de todo, ¿sí? Se puede hacer trasplante todos los años, inclusive cada año y medio, 2 años es recomendable hacer trasplante porque tiene mucha invasión de raíces, requiere mucha agua y el abono al pie de la letra. Si hace falta hierro se le agrega hierro y lo demás va perfecto. Así que nada, era un video que tenía que estar en el canal, que era algo importante, que quería hacerlo rendir al tema de la libustrina, ¿sí? Que son plantas y especies que andan muy bien y siempre me van a ver trabajar libustrinas en el canal porque son las que más me gustan, por decirlo, ¿no? Me da mucha satisfacción. Así que bueno, este es el Literati, que va a ir tomando carácter poco a poco. Y luego los plantines, que de esto ya vieron, ahí los videos en el canal están, donde hay muchos de estos que hice los trasplantes, los pasé a todos y bueno, están así desarrollándose de a poco. Esto el año que viene ya va a estar mejor y en 2 años esto van a ser arbolitos. Cuando los saque de esta maceta, los ponga en otra maceta y les dé los toques que tenga que darle, van a quedar muy bien. La cascarita le falta un poquito, ella estuvo muy descuidada, muy a la sombra. Eso es algo que hay que tener en cuenta, que le tiene que dar el sol y un poco de sombra también, pero si es sol mejor. Y nunca adentro, obviamente, ningún bonsái va adentro, van todos afuera. Eso es todo, les mando un abrazo grande, gracias por estar del otro lado, gracias por estar ahí, gracias por todos los comentarios. Vamos a seguir adelante, a full y por más bonsái. Nos vemos en el próximo.